Shabbat Shalom, hermanas, y bienvenidos a una nueva sesión de Mujer de Valor. Les saluda Evelyn Monroy, como cada sábado, contenta y bendecida por la oportunidad de ser parte de este grupo. Así que, como siempre, hoy nos acompaña nuestra amada pastora Linén, nuestra querida Silkia y Lisa. Así que, como siempre les digo, su libreta, su bolígrafo para apuntar, pero sobre todo su corazón y su mente muy abierta para recibir. Así que, pastora, Shabbat Shalom, buenos Hola, días. hola. Buenos días, Shabbat Shalom a todas. Gracias, Evelyn, siempre por estar trabajando detrás de todo esto, ¿verdad? Que parece tan simple, pero necesariamente no es así. Así que gracias siempre por tu disposición de ayudarnos a hacer una extensión a través de estos medios. Y le agradecemos a todas ustedes las que se han conectado ya y que se conectan semana tras semana. Sabemos que ustedes que se conectan representan 1% realmente de todas las mujeres que reciben esta grabación, que reciben estas enseñanzas, y es de gran alegría y sobre todo de gran responsabilidad y de gran honor saber que el esfuerzo que cada una de ustedes hacen, por mínimo que pueda parecer, realmente está teniendo un efecto mucho más allá de lo que tal vez nosotras podamos imaginar o pensar, ¿verdad? Y confiamos en el Padre, que Él sigue abriendo puertas y que las palabras que nosotras podemos traer semana tras semana son de bendición, de edificación, de dirección, de guianza, más allá de aprendizaje, sean palabras en las cuales nos podamos nosotros refugiar en los momentos, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Creo que todas las que se han conectado, las que están conectadas ya se han conectado antes, así es que nuevamente gracias por estar aquí con nosotras, y en esta mañana nosotras vamos a compartir acerca de la porción que nos toca esta semana, pero le voy a pedir a nuestra hermana Silkia que haga la oración de apertura y luego continuamos con nuestra hermana Lisa y por ahí seguimos para que ustedes vean cómo hoy vamos a poder entrelazar esta porción que tiene muchísimos temas. Lo vamos a entrelazar de tal manera que por lo menos algunos de los temas centrales que esta porción toca, nosotras podamos traerlos al día, ¿verdad? Al presente, a nuestra vida, y ver cómo nosotros podemos aplicar esto y hasta dónde estamos dispuestos a aplicar esto. Así es que si por ahí está nuestra hermana Silvia lista para hacer la oración de apertura, adelante. Amén. Shabbat Shalom, amadas, y comenzamos orando y podemos decir en esta mañana todas juntas: oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Bendito eres tú, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, grandioso, todopoderoso, temible, Dios altísimo, que nos otorgas mercedes benévolas, amo de todo lo que existe, que recuerdas las bondades de los patriarcas, que traes a tu Hijo como Redentor, que lo traes para los hijos de tus hijos, y en virtud de su nombre y su mérito podemos acercarnos en esta mañana a ti para pedirte que estés con nosotros en medio de esta reunión. Padre, tú que eres el Rey que ayuda, salva, defiende, seas bendito por siempre y para siempre, protector de Abraham, tú que nos has dado hoy el aliento de vida, que tuviste a bien regalarnos un día más. Mira en nosotras, Padre eterno, si hay camino de perversidad. Ayúdanos para ser esa mujer de Proverbios 31, que exhibamos en nuestro carácter los méritos del carácter de las matriarcas de Israel. Padre, de Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Oh Padre eterno, pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver en el mundo espiritual, para que podamos hacer como hacía la guardia del templo cada mañana, salir y verificar el vallado de nuestra casa y no permitir de ninguna forma que haya un espacio por donde pueda el enemigo entrar y devorar nuestras casas, nuestras familias, aquellos que amamos. Sé misericordioso con nosotros cuando caemos, Padre, y enséñanos a ser misericordiosos con quienes nos fallan, para que podamos entender, Padre eterno, eso que quieres tanto enseñarnos, que se llama la hospitalidad, el amar al prójimo al punto de ser capaces de ser con ellos como queremos que seas con nosotros. Oh Padre eterno, nos acercamos a ti en esta mañana como mujeres de valor, como mujeres paradas en la brecha lista, unidas como las cortinas que guardaban la Shekinah en el templo, cosidas una a la otra, sabiendo que si una de nosotras va al suelo, todas vamos al suelo con ella, y que unas a otras nos levantamos, nos restauramos, nos ayudamos, Padre eterno, para cuidar nuestra dignidad, que oramos las unas por las otras y nos cubrimos en oración cada día
tarde, mañana y noche, sabiendo, Padre eterno, que así mismo tú enseñaste a las matriarcas y así mismo enseñaste a los hijos de Israel, velad por tu hermano, cuídalo, sé misericordioso, justo, bueno, y que tu corazón siempre, siempre busque el bien. Y en esta mañana, Padre eterno, te pedimos que pongas carbón encendido en la boca de Lisa, de nuestra pastora Linel, y me des palabras, Padre eterno, que sean las tuyas, que no sea nuestra opinión lo que hablemos, sino más bien que se refleje en nuestras palabras la vivencia de conocerte más allá de simplemente saber que existe, de caminar contigo como hizo Abraham, de saber que estamos paso a paso aprendiendo a seguir las huellas de nuestro Mesías, que haciéndose obediente nos dejó el camino marcado para que hoy nosotros podamos ir tras sus huellas acercándonos a ti. Y en esta mañana, Padre eterno, te pido que seas tú guiándonos, guardándonos, cubriendo a las que se encuentren en enfermedad. Si hay alguna que no pudo llegar a la reunión por alguna razón, que permitas, Padre eterno, que pueda llegar el video y que puedan compartirlo con otras para que sea de bendición. Y en esta mañana, en el mérito de Yeshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti. Amén y amén. Adelante, pastora. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Como les dije al principio, veo que se han conectado otras hermanas y creo que Macaela Mesa, sí, dice que es de San Diego, sí, son todos los sábados a las 11:30 de la hora este, así es que se siguen añadiendo mujeres. Le damos la bienvenida una vez más a todas y vamos a estar compartiendo en esta mañana sobre la porción Vayera que nuestra hermana Lisa va a traer, la perspectiva que tal vez muchos de nosotros no consideramos cuando vemos las porciones, y si lo consideramos, realmente lo consideramos muy poco porque no nos tomamos el tiempo de ir y estudiar desde la perspectiva, ¿verdad?, legal, del contexto legal, entendiendo que la palabra de principio a fin habla de un contexto legal. Cuando nosotros hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Bueno, si usted ha leído bien, usted sabe que habla de un rey, habla de una ley, ¿cierto? Habla de un pueblo. Nosotros sabemos que vemos a nuestro Mashiach como un abogado, alguien, ¿verdad?, que representa a los hijos de Elohim. Y yo que tuve la oportunidad de trabajar con los jueces federales de esta nación, pude entender muy claro cuando trabajé con ellos por qué tuve que trabajar con ellos 4 años. Era simplemente, ahora lo entiendo así, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que el Señor me permitió trabajar con ellos 4 años para que yo viendo cómo funciona el sistema judicial terrenal y cómo hay una jerarquía y cómo cada uno tiene su función. Yo ahora al mirar la palabra digo, oh, wow, esto va mucho más allá de una linda historia o historias que nos estremecen, ¿verdad? Porque hay muchas de ellas que dicen, ¿what? ¿Qué es esto? Y mi cabeza no lo puede entender. Pues claro, no estamos entendiendo el contexto legal de lo que se está hablando porque es un tiempo diferente, una cultura diferente. Y aunque hemos hecho énfasis y seguimos haciendo énfasis que una vez que nosotros aceptamos a Yeshua el Mesías como nuestro Redentor, nuestro Salvador, y sabemos que el único Elohim es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya no deberíamos tener tanto conflicto o no deberíamos tener conflicto en cuanto a la cultura, porque ahora somos parte del pueblo de Israel. ¿Que nos toma tiempo? Claro, porque no nacimos allí, pero si somos pacientes unas con las otras, por nosotras mismas, vamos poco a poco entendiendo cuál fue la cultura de mi Mesías, por qué se hacían las cosas. Entonces, aunque nos matan muchas vacas sagradas, porque sí, es la verdad, Elisa se ríe, por lo menos abre un poco nuestra mente a entender que, como en todo sistema judicial, tenemos esperanza, porque cuando estemos parados frente al juez, tenemos un abogado. Cuando estemos parados frente al juez y esté el que nos acusa, ¿verdad? En todo sistema judicial, tú lo ves, alguien ha estado alguna vez de jurado, alguien ha entrado alguna vez, todo desde el protocolo de cómo se viste, de cómo cuando entra el juez, todo, todo. Es una cosa impresionante que el Eterno me permitiera trabajar con ellos 4 años para que ahora cuando yo lea la palabra yo puedo identificar realmente que hay mucho más allá de simplemente unas historias. Así es que, sin más, le paso por aquí a nuestra hermana Lisa y espero que sea de gran bendición la enseñanza que vamos a compartir entre nosotras
tratando de entrelazar un tema con el otro, confiando que el Ruach HaKodesh es quien nos dirige en cada una de estas palabras. Adelante, Lisa. Shabbat Shalom, gracias pastora por esa introducción. Shabbat Shalom a todas las que están aquí en el panel de Mujer de Valor. La perspectiva legal es una de las perspectivas que a mí personalmente me ayudó a entender la escritura de la forma que nunca en mi vida me había imaginado. Esta porción es la porción de mi nacimiento. Al prepararme a estudiar esta porción, verdaderamente el Padre ministró mi vida de una forma especial, pero a la misma vez es importante que nos demos la oportunidad de aprender algunos conceptos que quizás sean un poco chocantes para nosotras, y quizás algunos lo encuentren aburridos porque no están familiarizadas o quizás no les interesa. Pero créanme, amadas, que esta porción vallera está plasmada de contexto legal, y cuando hablamos de contexto legal tenemos que, como dijo la pastora, tenemos que remontarnos a una época que nosotras no estábamos. Nosotras somos espectadores de eventos históricos que fueron reales, y estamos viendo todos estos eventos desarrollarse desde el punto de vista de afuera. Nosotras estamos aprendiendo en cada porción cuando nos damos el tiempo de estudiar y leemos, y muchas veces hay algunas cosas que no nos hacen sentido. Hay algunas prácticas que quizás a nuestra mentalidad las vemos, las leemos y nos cuestionamos. Como en esta porción hay algunos conceptos que quizás usted cuando estudió la porción se dio cuenta de que, wow, si yo hubiese estado en el lugar de fulana, yo no hubiera hecho esto. O si yo hubiera estado en el lugar de Perencejo, yo no hubiera actuado de esta forma. Cierto es, porque nosotras específicamente nunca estuvimos expuestas a la cultura del antiguo Medio Oriente. Y esta es una de las áreas que a mí personalmente lo encuentro gratificante estudiar desde esta perspectiva, porque cuando se nos confronta y se nos hacen preguntas, ¿cómo tú me puedes probar a mí que el Mesías estuvo en Génesis? Esta es una de las porciones que necesitamos entender, que de una forma legal el Mesías está presente. Dentro de el estudio, esta porción, como les mencioné, está hablando de principios de un ambiente y una época distinta. Entonces, desde Génesis capítulo 12, el Padre, desde el principio, desde Bereshit, la intención del Creador fue crear una relación con su creación. Por eso Él crea al hombre. Por eso quiere entablar una relación y traen un acuerdo en común. Él le dice al primer hombre y le da instrucciones y le dice, de esto, todo lo puedes hacer menos esto. Estos son, cuando tú entras en un acuerdo con una persona, y cuando digo acuerdo, todas nosotras de alguna u otra forma estamos ligadas a un contrato, sea de propiedad o de bienes materiales, o sea que estemos casadas, porque esto también se considera un contrato legal. Desde el principio, el creador del universo siempre quiso, y está en su corazón, entablar una relación estrecha con su creación. Cuando escoge a la primera pareja de Adán y Eva y los coloca en un lugar, le da condiciones, entran en un contrato o en un convenio o en una alianza o en un pacto. Hay una legalidad cuando nosotros leemos específicamente y vamos a estudiar el libro de Deuteronomio ya al final de los ciclos de este ciclo de Parashot, nos vamos a dar cuenta que nuestro creador en su mente piensa de una forma legal. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia o la Torá tiene estipulaciones y tiene cláusulas
cláusulas de bendición y estipulaciones y mandamientos y ordenanzas que él establecido como el Rey Supremo, que no pueden cambiarse. Si nos damos el tiempo y estudiamos la cultura del Antiguo Medio Oriente, y quizás muchas veces esto suena un poco cliché para la mente de muchas, porque la hermana Lisa siempre habla de Antiguo Medio Oriente. Vuelvo y repito, es la forma como la escritura se desarrolla. Nosotros como audiencia no estamos acostumbrados a ser partícipes de estos eventos que de alguna u otra forma, aunque no estuviéramos allí, y de alguna u otra forma hay tantas teorías, opiniones personales y especulaciones de cosas que no se pueden probar porque no están registradas. Aquí es que entra el área de historia, contexto, geografía y Antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque las civilizaciones donde se desarrollaron estos eventos tienen que ver con estas civilizaciones que ya no existen. Que alguien se tomó el tiempo de registrar algunos eventos legales como códigos de leyes de estas civilizaciones para darnos una idea del comportamiento social de aquellas personas, las transacciones comerciales, cuáles eran las leyes penales, las leyes que regían el comercio, las leyes que regían los delitos y los contratos. Entonces, de esta forma nosotras aprendemos, y cuando estamos viendo y estudiando la vida de Abraham y el por qué hizo transacciones de una forma un poco peculiar o por qué expresó ciertas expresiones, como en esta porción, cuando habla de su esposa y entran a una región y le dice, di que eres mi hermana. Porque cuando nosotros leemos estas cosas, decimos, mira, Abraham, que supuestamente un hombre justo, mintió. No necesariamente. O cuando las hijas de Lot tratan de o embriagan a su padre y tienen esta clase de relación inmoral para perpetuar generación. ¿Es incesto? Sí es incesto, pero ¿por qué se estableció o por qué ellas lo hicieron? Aquí es que viene el contexto legal de la escritura, puesto que estudiamos las leyes de las civilizaciones antiguas para poder entender el comportamiento social de los habitantes. De Génesis, el Eterno desea entablar una relación estrecha con la humanidad, y vemos que comenzó con Adán y Eva. Ellos se distorsionaron del plan original, rompieron el contrato que habían hecho con Elohim. Entonces el Padre continúa con su plan y el diseño original, porque aunque nosotros fallemos, el plan de Dios sigue desarrollándose. Entonces consigue otra familia, y estudiamos en la porción anterior la Parashá Noah. Se destruyó, el juez del universo decide destruir a la humanidad por la corrupción que trajo a su creación, y permite o preserva la vida de esta familia dentro del linaje de Adán y Eva, que decidieron tornarse a Elohim. Pero luego vemos cómo la humanidad vuelve a tornar su corazón fuera de los parámetros legales que el Padre había establecido, y vuelve y se corrompe. Entonces aquí dentro del linaje de Noé estudiamos la vida de Abraham y comenzamos a estudiar cómo fue que el Padre comenzó a interesarse por este hombre que de alguna forma le llama la atención, porque la Torá no nos dice a nosotras por qué Dios escoge a Abraham, pero sabemos que dentro de la genealogía de Noé había una genealogía justa que de alguna u otra forma sembró esta semilla de justicia y bondad en el corazón de este hombre, y él creció con unos valores y carácter diferentes. Dentro de la época de la cultura de estas civilizaciones, habían leyes o normas que se consideraban como ley. ¿Cuáles eran de estas normas? Entre ellas la hospitalidad. La hospitalidad que estas personas que eran nómadas ofrecían a los viajeros. Muchas veces nosotros podemos relacionarnos con las costumbres nuestras de una forma u otra. No necesariamente
todos los elementos que ellos hacían lo hacemos nosotras, pero sabemos que de alguna u otra forma este comportamiento social en la humanidad fue preservado, porque generalmente cuando nosotras entramos a la cultura del reino, y cuando digo cultura del reino me estoy refiriendo cuando aprendemos a comportarnos como siervas, aprendemos el ámbito de lo que es servicio, encierra nuestra mentalidad, poco a poco comienza a cambiar y estructuramos nuestra vida alrededor de estos mandamientos, estas ordenanzas, estas leyes, estos preceptos, estos estatutos que fueron escritos dentro de un documento en una forma legal para presentarnos a nosotras que nuestro Elohim, así es que él lidia con la humanidad desde una mentalidad perspectiva para que no podamos nosotras alzar una demanda en contra del creador del universo por falta de ignorancia, porque todo está registrado en la escritura. No sé si me están entendiendo. Entonces, dentro de Génesis, se encuentra el Eterno con Abraham y él decide entrar en un convenio con él. Y dentro de este convenio habían promesas. Una de las promesas se encuentra en Génesis capítulo 12 y él le prometió a Abraham una herencia. Dentro de esta herencia le prometió que le iba a aumentar en número, le prometió prosperidad material, le prometió que su nombre iba a ser exaltado y dicho sea de paso, cambia su nombre de Abraham a Abraham, añadiendo una de su esencia, una de las esencias del nombre de nuestro Eterno a la vida de Abraham y a la vida de Sara. Y le promete también que no tan solamente él iba a ser bendecido personalmente, sino que a través de su descendencia iba a venir nuestro Mesías, a través de la descendencia que saldría de la semilla de Abraham. Todas estas expresiones que vemos en la escritura desde el capítulo 12 de Génesis, el capítulo 15 de Génesis, el capítulo 17 de Génesis, son lenguajes que tienen que ver con convenio, con alianza, con pactos, con acuerdos, con contratos entre la deidad, que en este caso viene siendo el Eterno, y Abraham, que es su siervo fiel. Y tenemos dos precedentes legales en la escritura, específicamente en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, que es parte de esta porción, hay una expresión que cuando yo comencé a estudiarla me llamó la atención. Génesis 18, 19 dice el Eterno, porque yo me he dado a conocer a él. Este él se refiere a Abraham. ¿Qué significa yo me he dado a conocer dentro de lo que es lenguaje legal desde la perspectiva y la cultura del antiguo Medio Oriente? Lo que significa es que el rey del universo considera a Abraham como su siervo fiel y entabla una relación, se revela, hace vayera, hace una aparición. Hay ciertos términos en esta porción como padre, hijo, lenguaje de adopción, hermano, que es un término de igualdad. Usted y yo somos hermanas. ¿Qué nos une? El Mesías. Entramos en un convenio porque hicimos juramentación al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, íbamos a juramentar obediencia, fidelidad y lealtad al pacto que él le entregó al pueblo de Israel, porque una cosa que tenemos, y todas sabemos esto, que el Eterno no hizo convenio con ninguna otra nación, sino con Israel. Y a través de la escritura vemos estos lenguajes y esta expresión, yo me he dado a conocer a Abraham, significa que no tan solamente él se reveló a Abraham por sus acciones, sino que se reveló en su carácter. Y por tanto, Abraham, como siendo su siervo, él esperaba que imitara no tan solamente su carácter y sus acciones, sino que también imitara su santidad en la dimensión cultural donde él se encontraba.
dicho sea de paso, tenemos que tener en mente de dónde él sale, de dónde él le dice, lech lecha, sepárate, ven. Él camina una jornada con el Dios que nunca había visto, puesto que esta cultura tenía dioses de piedra, dioses de madera, terafines que se utilizaban para transacciones legales, pero él sabía, porque había sido instruido, de una deidad que no se conoce, que era el Supremo, y se extiende a lo largo de todo el convenio. Y es importante que tengamos presente que él es conocido como amigo. Amigo, este término amigo es un término de una relación entre la deidad y su siervo, contexto legal. Entonces, a través de la escritura y la vida de Abraham, vemos todo este marco de lenguaje legal de convenio dentro de una cultura y una época que nosotras no estábamos acostumbradas. Abraham sirvió al Elohim que nunca había visto y el padre decide entrar en convenio con él y nos da el ejemplo de la hospitalidad. Uno de los muchos ejemplos que esta porción relata es el ejemplo, y tenemos que conectarla con Lech Lecha, porque Lech Lecha culmina con la señal del convenio, que es la circuncisión. Esta porción comienza cuando Abraham está al calor del día, sentado en su tienda, y estos visitantes vienen, él los entra a su tienda, hay unos elementos de convenio como la comida que se les sirvió. Entonces hay un anunciamiento y también hay una misión. Hay un anunciamiento y una misión. Anunciamiento, me estoy refiriendo a la proclamación de la promesa que le había hecho a Abraham de que Sara tendría un hijo. Porque cuando en Génesis 15 el Eterno decide hacer convenio con Abraham, Abraham le pide, pero es que yo no tengo descendiente. Y entonces es aquí donde el Eterno le promete descendencia. Hubo una promesa, pero ahora estos visitantes vienen con el único propósito de anunciarle a Sara y a Abraham la venida del hijo de la promesa, pero también avisarle a Abraham que por estar en convenio con el Dios que él juramentó fidelidad, tendría el aviso de una destrucción a unas regiones que por falta de compasión, por falta de hospitalidad, por el apego a las ganancias y el trato sádico e inhóspito a los forasteros, el clamor llegó a los oídos del Eterno y fueron juzgados. El juicio divino en esta porción en Sodoma y Gomorra y las ciudades de esta región fue porque un clamor se escuchó en los cielos. Cuando hay un clamor de un inocente o de una persona justa que está siendo oprimida por el resto, entonces el Elohim interviene. El anunciamiento de la promesa, porque Abraham estaba en convenio con Elohim, y el juicio divino, porque Abraham estaba en convenio con su sobrino Lot, y Lot pasa a ser entonces su hermano. A través de la porción hay otros desarrollos en cuanto al convenio legal, pero lo que quiero ahora es hablarles. Estoy haciendo un resumen porque en 15 minutos casi no me da para dar toda la información que yo tengo. Pero lo que quiero hablar, los pasos que se hacían, y quiero que pongas atención, amada, en esto, para que veas la sombra del Mesías aquí. Los pasos que se hacían según el antiguo Medio Oriente para hacer un convenio, una alianza, un pacto. Se cambiaban las ropas, que esto era identidad. Se intercambiaban la espada. ¿Qué significa esto? Que se juramentaba defensa. En otras palabras, yo juramento fidelidad contigo y tus enemigos, yo voy a pelear contigo para defenderte a ti. Y espero que lo mismo hagas tú por mí. Se hacía una cicatriz. Génesis 17 habla de la señal del pacto, que en este caso vendría siendo esta cicatriz en Abraham y todos los varones de su casa, que es la señal de la circuncisión. ¿Por qué? Porque de allí, de sus lomos, entonces saldría la semilla del hijo de la promesa y por ende nuestro Mesías.
se intercambiaban los nombres y vemos cómo el Eterno le cambia el nombre a Abraham y a Sara. Se hacía una cena memorial. Génesis capítulo 18, esto es lo que está pasando. Se levantaba un pilar o un árbol. En Génesis capítulo 20, Abraham hace un convenio con el rey Abimelech y planta un árbol y edifica un altar allí. Esto era una señal de remembranza de un convenio entre dos personas. Y se hacía un ritual ceremonial, que esto está registrado en Génesis 15. Pero, ¿por qué el Eterno le pide a Abraham a su hijo? Porque él fue bien específico. De entre todas las pruebas que Abraham tuvo que atravesar en su jornada y en su caminar con Elohim, él rechazó la idolatría de su padre. Él dejó su tierra junto con toda su heredad. Se apartó de su parentela, enfrentó hambruna, tuvo que lidiar con la captura de Sara en Egipto y en Gerar, intercedió a favor de Lot, tuvo que luchar en contra de su enemigo para rescatarlo, porque Lot y Abraham tenían un convenio. También recibió la futura cautividad de su descendencia, se circuncida a una edad adulta, o sea que tuvo que enfrentar este procedimiento y tradicionalmente se cree que el comienzo de esta porción y la forma como Abraham actúa con esta visitación, él apenas se está recuperando de su circuncisión junto con los varones de la casa. Por años tuvo que sufrir, y digo esto puesto que tuvo que sufrir la esterilidad de su esposa, porque dentro de esta época el nombre se perpetuaba en las generaciones y mientras más descendientes el hombre tuviese, más honor y reputación. En esta época y en el contexto legal del antiguo Medio Oriente, la persona recibía. El hecho de que Abraham y Sara estuvieron casados por muchos años sin descendencia y él teniendo el derecho legal de divorciarse de ella, no lo hizo. Esto nos enseña a nosotras el amor que este hombre primeramente le tenía a Elohim y a su esposa, creyendo con fe en la promesa de que su esposa ya no iba a ser una mujer estéril, sino que iba a ser fértil. Y así fue. Tuvo también que echar a su hijo primogénito fuera de la casa, pero lo más importante, que tuvo que entregar a su primogénito. En el capítulo 22 de Génesis, lo que está hablando, esta solicitud del Eterno está basada bajo la premisa legal del convenio que él tenía con Abraham. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos más tarde en el libro de Éxodo y en el libro de Números, cómo es que el Padre establece el ritual de la redención de los primogénitos, nos da una idea a nosotras que desde Génesis, que él estuvo lidiando con Abraham, lo que él estaba tratando era probar la fidelidad de Abraham para ver si él estaba dispuesto a entregar a su primogénito. Y aquí es que entra la figura del Mesías, porque el Señor no estaba pidiéndole un sacrificio humano a Abraham, sino que él estaba pidiendo que intercambiase su primogénito, porque el Eterno entregó su primogénito. Ahora cuando nosotras leemos Juan 3:16, podemos entender el contexto del convenio legal que él hizo con Abraham, porque el hijo de la promesa de su descendencia o simiente nace el Mesías de la tribu de Judá. Nace como un judío y se le entrega la autoridad legal de reinar sobre Israel. El primogénito era el responsable de redimir y cubrir las deudas y rescatar de la esclavitud como pariente cercano. Ahora tenemos una idea de la misión del Mesías. El Eterno prueba la lealtad de Abraham. Él entrega su primogénito para darnos a nosotros la promesa de Yeshua como el Goel, el redentor del convenio y el heredero de la casa. Por eso es que
se establecen rituales como por ejemplo cuando saca el Eterno Israel de Egipto y se establece el ritual de Pesaj. Entonces, ¿qué pide el Eterno de nosotros? Como hizo con Abraham. ¿Estaremos nosotras dispuestas a entregarlo el todo por el todo? Porque cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar su primogénito, el Eterno tuvo que intervenir, porque él se dio cuenta que Abraham seriamente estaba comprometido en todo por el todo. ¿Qué nos dice la Escritura que nosotros debemos de hacer según lo que en la premisa legal de este convenio? Miqueas 6:8, y con esto termino. Dice el Eterno: oh hombre, ya se te ha dicho lo que es bueno, lo que Elohim demanda de ti, no más que actúes justamente, ames la misericordia y estés listos para caminar con tu Elohim. Nuestra fe, nuestra emuná, es una acción que es parte de nuestra demostración pública de nuestro convenio con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que pide el Eterno es que actuemos con misericordia, justicia, equidad y bondad, puesto que somos descendientes de Abraham. Así el Padre, como lo probó a él, a nosotras también nos va a probar. Y créeme que nos va a probar en áreas que nos va a doler mucho soltar. Yo espero que mi aportación haya sido de bendición, presentándolo desde una perspectiva legal y que podamos ver al Mesías en esta porción. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias, Lisa. Definitivamente que viéndolo de una perspectiva legal, Lisa ha dado un resumen resumido de toda esta porción, tocando puntos legales que, tal como yo dije al principio, probablemente leemos la porción y no nos percatamos de ello. Una, porque no conocemos el contexto legal, o dos, porque a lo mejor lo hemos escuchado, pero no hemos desarrollado la habilidad de poder conectar, ¿verdad? Lo que son estos aspectos legales de una cultura, como siempre dice nuestro hermano Rico y el pastor Walter y todos estos maestros que tienen, que leen la palabra dentro de eso. Dice, la palabra realmente fue escrita para un pueblo. Cuando lo entendemos de esa manera, que como yo dije al principio, es un rey, una sola ley, un solo pueblo, y entonces, pastora, ¿pero dónde quedamos nosotros? Bueno, pues aquí en esta porción está claramente, nosotros somos parte de todas esas naciones que el Padre le prometió a Abraham que iba a hacer de él, de su descendencia. Ahora bien, mi perspectiva, siempre trato dentro de lo más que puedo de ver cómo yo puedo tomar estas porciones que, como explicó nuestra hermana Lisa, se dieron en un tiempo en específico, pero eso no quiere decir que caduca la enseñanza que está allí, sino que en ese tiempo se dio, para poder entenderla mejor, tenemos que, ustedes han visto, yo como tengo hijos, pues estoy bien fresquecita en mi mente, los capítulos del superlibro, el Superbook, The Superbook, que transporta a los niños para la época donde estaba sucediendo esa historia bíblica. Pues así tenemos que hacer nosotras para poder entender lo que está pasando. Y yo estaba pensando y meditando mientras leía la porción esta semana, mi cabeza estaba dando vuelta en muchas cosas, no solamente por el término legal, sino porque muchas de ellas de repente pues me chocaban, como dijo nuestra hermana Lisa, otras de ellas sé que hay algo más y yo no lo estaba viendo, y me pasó algo muy gracioso, y fue que me quedé pensando tanto en eso, que una de las noches estaba yo en la cama ahí y mientras me quedé dormida, pero en mi cabeza parece que no había dormido. O sea, mi cuerpo dormía, mi mente no, y en mi mente yo tenía esta única conversación, yo creo que conmigo, como dice me, myself and I, o entre el espíritu y la palabra, y yo vengo y salgo hablando unas cosas, y Gabriel, bien parecido a lo que él hizo la otra vez, que me habló y quedó un helado y unas cosas, eso es un chiste interno, pero yo le digo algo que yo en mi cabeza estoy tratando de hacer sentido de lo que estaba estudiando cerca de la porción, y él me contesta, él me dice, ¿qué tú estás diciendo? Y yo traté de hacer sentido de lo que le dije y estaba dormida, pero una de las cosas que se quedó en mi mente fue la fidelidad de Abraham. Y nuestra hermana Lisa trajo básicamente muchos puntos, o todos los puntos, desde el contexto legal y de qué cosas, por qué le pasaron estas cosas a Abraham. Sin embargo, yo digo, Padre, si Él es el Padre, ¿verdad?, de todas estas familias, si es Él, como le llaman, el Padre de la emuna, ¿verdad?, el Padre de la fe, ¿qué?
qué? O sea, en toda la porción, si nosotros vamos despacito, vamos a poder ver que no solamente vemos y podemos identificar que Abraham fue fiel al Padre, sino que sin importar las circunstancias que lo estaban rodeando, eso no determinó cuán fiel él iba a ser, a quién le llamó, a quién le hizo una promesa, a quién le dio la misión y quién lo estaba encaminando. Aunque sus circunstancias parecían en ocasiones que no respaldaban esa promesa que el Padre le había dado. No sé si alguien se identifica con eso. ¿Cuántas veces estudiamos, leemos, recibimos una palabra? Oh, wow, en este ciclo nunca había visto esto, y salimos a lágrimas y cogemos fuerzas para seguir la jornada, y de repente la jornada se torna diametralmente opuesta a lo que está pasando, y las circunstancias parecen ser completamente contrarias o no respaldar eso esa promesa que recibimos, que el Padre nos dio, y nuestra actitud cambia, nuestra fe disminuye, nuestra disposición para la obediencia de repente ya no es igual. Sin embargo, vemos que aunque las circunstancias parecían que no iban en acorde con la promesa que el Padre le había hecho, Abraham se mantuvo fiel. ¿Por qué yo digo esto? Una de las promesas de las múltiples promesas que el Padre le hizo, el ultimate goal, ¿verdad? Como decía, lo más preciado era que estábamos todos tratando de ver cuándo se iba a cumplir esa promesa de ese hijo que el Padre le iba a dar. Estamos hablando que pasaron aproximadamente 25 años desde que él recibió esa palabra, que iba a ser, que el Padre le iba a dar una descendencia, que le iba a dar hijo. Y no fue de un día para otro, casi 25 años tuvo que seguir esperando, y eso no hizo que él cambiara su fidelidad al Padre. Por el contrario, esos 25 años él mostró sus cualidades de ser un hombre justo, de ser un hombre bondadoso, de ser un hombre que no importando lo que estaba pasando, su disposición para servir, para mostrar, como dijo Lisa, la justicia, la bondad, la equidad, la rectitud, nunca disminuyó. Por el contrario, vemos que constantemente cuando él veía una oportunidad, diferente a tener la oportunidad, porque muchas veces tenemos la oportunidad porque se nos presenta, y otras veces es muy diferente cuando uno busca la oportunidad. Y vemos que él constantemente buscaba una oportunidad. ¿Para qué? Para servir sin medida, sin reservas. Oye, a mí me pegó fuerte, porque muchas veces me dice, sí, heme aquí, yo estoy dispuesta, pero no estoy dispuesta más que cuando me llaman. Y cuando me llaman, 25 años sin ver absolutamente nada de lo que el Padre le había dicho. Por el contrario, ¿verdad? Sara, en su humanidad, al ver que los años pasaban, vimos lo que ella hizo. Trató de ayudar al Padre en su plan perfecto, dándole a la sierva, porque veía que la promesa que el Padre le había hecho no se cumplía. Aún así, seguimos viendo características y cualidades en Abraham que muestran su fidelidad al Eterno. Siempre hablamos de la fidelidad de Dios hacia el hombre, ¿cierto? Siempre hablamos que Él es fiel. Siempre hablamos que el Padre es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Rara a la vez hablamos de que el hombre es fiel al Padre. Siempre vemos que el hombre es infiel al Padre, y que el Padre en su misericordia nos alcanza cuando nos tornamos a Él. Hasta ahí vamos conmigo. Siempre hablamos de la infidelidad de nosotros, pero ¿qué tal si buscamos ciertos versículos? Y lo mío va a ser bien cortito porque nuestra hermana Lisa básicamente los cubrió todos, pero yo quiero hacer énfasis en algunos versículos simplemente para que usted pueda considerarlos más, y en adición al contexto legal, ver la humanidad de este hombre, que tú y yo nos podemos reflejar porque somos humanos, porque hemos pasado por situaciones, como dijo nuestra hermana Lisa, donde se nos mueve el piso, donde todas las cosas que nos rodean parecen ser contrarias a lo que dice la palabra del Eterno, y cómo esas cosas externas hacen que nuestra fidelidad al Padre disminuya.
porque nosotros decimos, bueno, yo no me he dejado de congregar, bueno, yo no he dejado de creer, bueno, yo no he dejado de ofrendar, y quiere decir que tu nivel de fidelidad sigue estando tan exacto como cuando entregaste tu vida al Señor, cuando hiciste profesión de fe, cuando reconociste que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob era tu Elohim, y que a través de Yeshua, como hemos explicado, tenemos acceso a este convenio. Realmente nuestra fidelidad se ha mantenido a ese nivel que se mantuvo la fidelidad de Abraham, independientemente de lo que estuviera pasando a su alrededor. Si vemos en Génesis 18:5, a mí me llamó la atención porque este versículo muestra el desinterés en servir, en que Abraham cuando servía no lo hacía esperando algo a cambio. Yo no te estoy sirviendo porque tú me vas a dar algo a mí, sino yo te sirvo porque yo sé cuál es mi misión, cuál es el corazón del Padre. Y dice así, fíjate que Abraham dice, y yo traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Y mira las palabras, dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Él no dijo, yo te voy a traer un bocado de pan, yo te voy a traer esto, te voy a traer lo otro, para que a cambio tú me digas una palabra profética del Eterno. Él no dijo, yo te voy a servir esto y aquello porque Dios tiene algo para mí. Él dijo, pues por esta razón, ¿qué razón? Ellos ser servidos. Has pasado cerca de mí, has pasado cerca de este siervo. Eso me mostró a mí una cualidad en Abraham de ser un hombre fiel al Eterno, mostrando su desinterés. No tiene interés propio. Yo te estoy sirviendo porque yo lo amo a él y yo conozco cuál es el corazón del Padre. Si vemos en Génesis 18:23, a mí me mostró la bondad y la compasión por el prójimo. Otra vez, ¿qué hizo él aquí? Una intervención. Génesis 18:23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y ya ustedes saben que ahí empieza una negociación que a mí me parece muy graciosa cada vez que la leo, porque es como el Chavo del Ocho, que insiste, insiste, insiste. Y él fue bajando y bajando, pero ¿qué me llamó la atención aquí? Una cualidad que viene él, que muestra su fidelidad al Eterno, y es su bondad y compasión por el ajeno, por el prójimo. En ningún momento él en su intervención estaba, no es intervención, pleading, how do you say pleading, Lisa, en español, es un término legal también. Intercesión. Intercesión. Intercediendo por Lot, por el convenio que había entre Lot y Abraham. Exactamente. Aquí vemos otra vez una característica que muestra la fidelidad de Abraham, no solamente al Eterno, sino a su prójimo, que es lo que constantemente tratamos de hacer cada vez que volvemos y repasamos los mandamientos, y cada vez que leo otra vez que Yeshua dice, oíste que haber dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, mas yo te digo, ama a tu prójimo, ¿qué dijo Yeshua? Como yo te he amado. Y la primera cosa que le viene a la cabeza a la gente es, sí, ya voy a dar mi vida en un madero. Mire, bendito sea el Eterno. Obviamente no. Pero ¿hasta qué grado Yeshua estuvo dispuesto a amar al prójimo? Y vemos esa característica de Abraham que muestra la fidelidad no solamente al Eterno, sino al prójimo. Por causa de la fidelidad que Abraham continúa mostrándole al Padre, el Padre le llamó profeta. Si vamos a Génesis 20, versículo 7, dice así, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Y qué dice ahí? Porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Me llama la atención porque él siguió siendo fiel, porque como explicó Lisa, estos términos y todo esto que él hizo, que de repente nosotros decimos, qué mentiroso. No, ahí está todo, hay una explicación de todo, porque él fue fiel a todas las cosas dentro, no solamente con la relación del Padre, sino en lo civil. Conocía cómo se movían las leyes, cómo eran las cosas. Él fue fiel, se mantuvo íntegro, justo, se mantuvo, como quien dice, como un ejemplo. Logró que el mismo Elohim la llamara profeta.
sabiendo nosotros hoy en día la responsabilidad que es que el Padre te llame profeta, que no tiene nada que ver con que te voy a profetizar el futuro, tiene que ver con que es un emisario que el Padre escoge, es una posición de honra y de honor, que el Padre te llame profeta. Por causa de su fidelidad, el Padre le llamó profeta. Y como bien dijo nuestra hermana Lisa, cuando Abraham se circuncidó, no era un niño, ya él era un adulto. Como yo he conocido muchos caballeros que cuando leen la palabra y entienden lo que esto representa, voluntariamente han decidido ir y circuncidarse físicamente para tener una señal, ¿verdad? La señal del pacto. Abraham no tuvo en poco, simplemente esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Pero no solamente otra vez vemos su fidelidad en que él estuvo dispuesto a hacerlo, sino que en Génesis 21 al 4, ¿qué hizo Abraham? 21, versículo 4, perdón. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Elohim le había enviado. Ay, pastora, eso es tan simple. Seguro, la obediencia es bien fácil. Estamos hablando que él tuvo que esperar 25 años para ver una promesa que el Padre le hizo. Y en 25 años, ¿cuántas cosas nosotras como seres humanos no cambiamos en nuestra personalidad, nuestros gustos, etcétera, etcétera? Eso hizo que Abraham cambiara su compromiso con el Eterno, hizo que cambiara su fidelidad de obediencia. Nuestra obediencia, y yo se los digo a ustedes, y créanme que yo no estoy pensando en ninguna de ustedes, yo estoy hablando a esta, a misma, como dijo Benjamín, que lo hizo así en estos días: papá, es que la gente me tose a mí, se me tosen a mí, yo me estoy hablando a mí. Un acto tan simple como obediencia es un acto que representa nuestra fidelidad al Eterno. Y mi último punto que yo quiero compartir con ustedes es realmente, como le llamamos a esta porción, de todas las cosas que hay aquí, vemos la gran prueba de emuná, la gran prueba de fe, que es cuando el Padre le pide, como dijo nuestra hermana Lisa, algo que representa lo más preciado. Ella lo explicó dentro del contexto legal y sé que hubo muchas cosas que no pudo tocar por el factor tiempo, pero ¿qué representaba eso en esta generación? ¿Qué representaba algo así sabiendo que el Padre nos, ¿verdad? Nunca va a pedir sacrificios humanos? Entendamos desde el principio que al Padre dio una promesa de ¿qué? De una descendencia. ¿Qué pasaría si realmente él llevaba, qué representaba el que él entregara a Isaac si fuera que el Padre le iba a permitir que lo hiciera? Que estaba pidiendo la descendencia de algo que el mismo Padre ya le había prometido. O sea, hello, me lo prometiste, me lo diste y ahora me lo estás pidiendo de vuelta. ¿Qué muestra eso? ¿Qué característica del carácter de Abraham muestra fidelidad? Es su plena confianza en el Eterno. ¿Por qué plena confianza? Porque él sabía que no importa lo que el Padre le estuviera pidiendo, de alguna manera el Padre iba a cumplir. Y él estuvo dispuesto a simplemente ir y hacer lo que el Padre le estaba pidiendo, aunque vuelva a hacer énfasis en la palabra que dice al principio, aunque ese acto parecía contrario a lo que el Padre le había dicho desde un principio. La plena confianza. Si vamos a Génesis 22, vamos a ver varios versículos. Génesis 22:1, por supuesto, dice: y aconteció que después de estas cosas, ¿qué pasó? Elohim probó a Abraham. Fue la prueba más grande. Y le dijo, y él le dijo a Abraham, y Abraham respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. Lo digo con mucho temor y temblor porque muchas veces nosotras mismas, ¿cuántas veces no le hemos dicho al Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo quiero obedecer, yo quiero servir? Y es como entrar en un campamento al ejército y no saber realmente que cuando el que entra al ejército está juramentando lealtad no solamente a la nación, sino a la bandera y a un pueblo, defender la tierra. Vemos en el versículo, Ineni, gracias, Lisa. Vemos el versículo 8, donde respondió Abraham: Elohim se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Otra vez, eso muestra plena confianza de Abraham hacia el Padre, lo que muestra su fidelidad. Cuando una persona decide ser fiel, wow, este es un tema que ¿verdad? Es muy difícil entrar, pero si lo llevamos al día a día,
vamos a salirnos de lo que es matrimonio, porque tal vez no todas las que están conectadas están casadas, pero vamos a hablar de la fidelidad unas a las otras, como al principio hablaba nuestra hermana Lisa. Somos hermanas de convenio. El nivel de confianza que él tuvo, mantuvo su fidelidad al punto de él creer que el Padre iba a proveer. Y el versículo, por supuesto, 16 del 12 en adelante, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Fue cuando el padre intervino, porque vio que Abraham estuvo dispuesto a ir hasta el ultimate price. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. ¿Y qué dijo el padre? Porque ya reconozco que temes a Elohim, por cuanto no rehusaste a tu hijo, no solamente tu hijo, dice, tu único. Adiós, pero ¿qué pasó con Ismael? Tu único. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto tú has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, vuelve, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, como tu descendencia será la que va a poseer las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las generaciones, las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. Estas características en esta porción, que son muy poquitas de todo lo que hay, fueron las que yo pude identificar, que me mostraron la fidelidad de Abraham al Padre por causa de que él pudo llegar a un nivel de emuná, un nivel de fe pleno, porque él pudo creer a plenitud. El Padre no solamente lo consideró para que hoy tú y yo tuviéramos también esta bendición, que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por él por causa de su obediencia. Entonces, ¿qué nos dice nosotros, como nuestra hermana Lisa dijo? ¿Qué es lo que el Padre pide de nosotros? Obediencia, lealtad. Y por causa de la obediencia, de la lealtad y la fidelidad al Señor, al Padre, entonces nosotros nos vamos a sentir capacitadas para ir a poder hacer las obras de bondad, de justicia, de rectitud, de misericordia. Espero que haya sido de bendición y vamos a ver cómo nuestra hermana Silvia une todos estos puntos para traernos de vuelta al plan original que el Padre tuvo por nosotros. Una de las cosas que más me impresiona cada vez que leemos el relato de Abraham y vemos la transformación es cuando nos damos cuenta de que Abraham tuvo una visitación física. No meramente, ¿verdad?, hablaba con el Eterno, no meramente escuchaba su voz, sino que lo visitó en su casa. El examen fue personal, fue directamente el maestro dando a que vine a verte para ver. Y cuando leemos Vayairá, muchas veces nosotros entendemos diferentes cosas en el nombre, pero cuando dice se apareció, o sea, Elohim mismo a través de su voz, de su memra, de su embajador, se apareció a su casa, a la tienda de Abraham. ¿Cuántas veces nosotras no anhelamos una visitación del Padre? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros si realmente nosotros quisiéramos tener una visitación en el mundo físico? Miren, hay algo, mi escrito, mi tema está basado en unos estudios bastante extensos de David Guzik, y una de las cosas que él hace es que define la inmoralidad, porque hablamos mucho de los pecados de inmoralidad o de la falta de moral del pueblo, y tenemos que entender una cosa. El convenio con el Dios de Israel exige que tenemos que ser buenos con el prójimo, tenemos que tratarlo bien, hacer con el hermano lo que queremos que haga con nosotros Elohim, y no hay espacio aquí para hacer mal. Por eso tenemos prohibido el lashon hará, que aunque sea cierto lo que vamos a hablar de nuestro hermano, tenemos prohibido decirlo si eso va a lastimar la relación de nuestro hermano con otra persona. Y nos da una serie de medios para nosotros resolver los asuntos
entre hermanos, porque van a ocurrir, porque una familia, usted sabe que, mire, los hermanos se agarran por los pelos todos los días, ¿verdad? Y en mi casa existía la camisa de la reconciliación. Yo le estaba diciendo a la pastora en estos días que mi papá tenía una t-shirt muy grande y si no había negociación por la vía voluntaria, nos ponían a los tres dentro de la camisa de reconciliación y ahí no teníamos de otra. Estábamos tan cerquitas que terminábamos riéndonos y terminábamos reconciliándonos. Y muchas veces nosotros queremos recibir una visitación del Eterno, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a ponernos la camisa de la reconciliación para realmente estar listos para recibir? Porque si no estamos listos y recibimos la visitación, entonces sería un juicio y ese no lo queremos. Pero fíjate una cosa, inmoralidad se define como todos los actos que van en contra del modelo de conducta y valorización entregado en el documento legal que determina los parámetros para relacionarse. O sea, el Eterno en Lej Lejá le dijo a Abraham, mi convenio lo quiero contigo, mi pacto lo quiero contigo. Y estos son los términos, tienes que circuncidar a todo varón. El Eterno no le dijo, vete tú y circuncídate directamente. Él le entregó los parámetros, porque una cosa es que este convenio, el Eterno te lo ofrece voluntariamente y tú decides si entras o no. Una vez estás adentro, te tengo noticia. Aquí no hay cláusula de salida. Este es uno de los pocos convenios que la única cláusula de salida sería la muerte espiritual. Ahí es como te quedas afuera. Y eso lo podemos ver cuando tanto Yeshua tiene que ser ofrecido, ¿verdad? En sacrificio fuera del campamento, porque dentro de este campamento no hay break para la muerte. Si nosotros entendemos que inmoralidad no necesariamente es ser un fornicario, no necesariamente es mirar al lado, no necesariamente es codiciar la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, que tiene que ver con todo lo que nuestros ojos, oídos, mente, corazón piensen o analicen, que vaya en detrimento de un hermano. Y nos ponemos eso de frente, créanme que va a ser mucho más fácil obedecer, porque vamos a entender que estamos literalmente restringidos. Sí, Lisa, a eso voy. La cláusula de perdón y misericordia, sin esa estaríamos, mire, fritos toditos en aceite caliente. Pero tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos que vaya en detrimento de nuestro hermano nos coloca a nosotros en una posición difícil. Esto es lo que nosotros podemos ver del carácter de Abraham. ¿Y cómo lo sabemos? Mire, Ezequiel 16, del 48 al 50 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron para ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Así que el pecado mayor que nosotros podemos cometer delante de Elohim es cerrar nuestros ojos a la necesidad de nuestro hermano. Y bien es cierto, vamos a poner aquí al ladito un momento la cláusula de perdón y misericordia, porque antes de nosotros hacer teshuvá, nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque demasiadas veces nosotros nos arrepentimos y nos acercamos y volvemos a ver exactamente lo mismo que ya el Eterno nos había explicado que no hagamos. Y yo creo que tiene mucho que ver con que no entendemos la legalidad de que lo vimos en Abraham, él salió en un día que estaba en su tercer día de circuncisión y aquellas que han visto circuncidados a sus esposos adultos, es uno de los días más incómodos, el tercer día, por el dolor y porque comienza el proceso de cicatrización. Así que Abraham no estaba acostado, tendido, con medicamentos y el hito ahí. Él estaba en la puerta de la tienda. Cada vez que nosotros vemos la expresión la puerta de la tienda, significa que estaba haciendo lo que tenía que hacer dentro de la Torá. Había recibido ya las instrucciones cuando le Lejá, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Eterno espera de él? Por lo tanto, él salió, hizo lo que tenía que hacer, se circuncidó y a todos los que tenían a su alrededor. Pero él estaba esperando la oportunidad para cumplir un mandamiento. Una de las cosas, de las características que nosotros necesitamos, si tú quieres realmente recibir una visitación del Eterno, es que tú no esperas que la oportunidad de cumplir el mandamiento llegue a tu casa.
Tú sales a buscar la oportunidad para servir. Tú te encuentras a la expectativa en la puerta, pendiente. ¿A quién voy a servir hoy? Y esto es algo que nuestros hermanos judíos hacen muy bien. Si ellos saben de una necesidad, te van a llegar a tu casa. No van a esperar que vengas tú o que llames para pedir ayuda. Y nosotros debemos entender que tenemos que cumplir los mandamientos todos los días. Pero los 613, no nada más que los que te apliquen, pero los tienes que cumplir todos los días. O sea, no es que yo fui al servicio de Shabbat la semana pasada, pues hoy no voy porque ya yo cumplí el mandamiento. No, no. Todos los días tú cumples el mandamiento. Abraham conoció a Hashem y vivía conforme a lo que él sabía que le agradaba, pero no fue suficiente esto. Su corazón ya estaba circuncidado, pero le fue exigido un signo físico. Tú y yo tenemos que exhibir en nuestra vida el carácter de Abraham. Y aunque somos mujeres, Baruch Hashem, no nos corresponde circuncidarnos. Sí te corresponde exhibir el anillo del novio. Sí te corresponde deleitarte en el Shabbat. Sí te corresponde exhibir un corazón circuncidado y ser la primera, incluso antes que tu esposo, en tener la provisión lista para que podamos servirle al menesteroso, al necesitado, que revises los closets y saques lo que ya es tiempo de dar, que mantengas tu alacena siempre con provisión para que el que llega necesite. ¿Y dónde más nosotros podemos validar todo esto? Mire, en el verso 5, como dijo la pastora, Abraham no tenía idea de lo que la visitación le traería a él como regalo, pero él los recibió y los atendió sin interés ninguno, sabiendo que si continuaban hacia Sodoma y Gomorra, que era la próxima ciudad que estaba, allí no había hospitalidad. El pecado de Sodoma y Gomorra, y esto puedes verlo en el video del pastor Gabriel, que está explicado extenso, y te sugiero también que busques el video de Elisa de la porción, porque realmente todo lo que se nos pueda quedar aquí está en esos dos videos para que puedas entender si algo todavía no te cuadra. Llegado el momento que Abraham es mandado a salir y tiene el compromiso en su mano, su corazón ya estaba circuncidado, pero, Abraham decide dar un paso de confianza adicional cuando se circuncida y espera la oportunidad para servir. No solamente le visitó, sino que sabiendo lo que podría ocurrir si continuaban estos visitantes hacia la próxima ciudad, los detiene. Pero ¿qué palabras dice el ángel de Elohim cuando le dice, le esconderé yo a Abraham lo que va a ocurrir? Pero un poco más adelante, si nosotros vemos cuando los visitantes llegaron a Sodoma y Gomorra, ¿cómo los recibió Lot? Exactamente igual que como Abraham los había recibido. Así que vemos aquí que era un protocolo. Abraham no quería ser mejor que nadie. Abraham quería cumplir la expectativa del Eterno en cuanto a cómo se trata un transeúnte, sabiendo nosotros que en esa sociedad, que por eso es tan importante estudiar las civilizaciones de Medio Oriente, no había donde bañarte. Los hoteles que podías conseguir o las posadas tenían dudosa reputación. Te podías meter en un montón de problemas y resultar muerto. Así que era necesario que los creyentes en el convenio se cuidaran unos a otros, y cuando iban pasando por las ciudades había unas señales donde tú podías entrar en esa casa sabiendo que te iban a cuidar. ¿Qué pasó en la casa de Lot? Cuando él tuvo que cerrar la puerta, fueron a metérsele a su casa y le dijeron, dánoslo, sácalos para acá para conocerlo. Realmente ellos lo querían conocer. Ellos no querían conocerlo, ellos querían matarlo, ellos querían hacer lo que ellos sabían hacer, porque su código de ética era inmoral. Cuando tú vives bajo un código de ética moral, tú sabes que no puedes matar a nadie, pero si tu código de ética es inmoral, tú vas a matar y no te vas a encomendar a nadie. Y no lo vas a ver como algo malo. Nosotros, muy tristemente, tenemos que entender que no el mundo entero vive con los parámetros de ética y moral que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro convenio, y que en muchas ocasiones nosotros hemos cedido terreno a la inmoralidad, precisamente para que déjame no meterme en controversia y ceder un poquito más.
Y ahora, en el 2021, nos encontramos acorralados en una esquina, teniendo que salir a defender nuestra fe, nuestro código de ética. Hemos tenido que meterle las manos a las escuelas, al sistema de instrucción, para defender lo que un día cedimos por no conocer los parámetros de nuestro convenio. Pero tranquilas, como le dije la semana anterior, no le vamos a ceder el mundo al reino de las tinieblas. Nosotras estamos aquí para entrenarnos como mujeres de valor, para ir y defender nuestra casa. Segunda de Reyes 4, del 1 al 37, que habla, es parte de las haftará de esta porción, habla sobre la viuda y el aceite. ¿Cuántas veces tú has estado en una situación donde, como la viuda, muere el esposo, no hace provisión para después de su muerte, así que vinieron a tomar sus hijos como esclavos? Por lo tanto, tú tienes que hacer provisión y tu esposo tiene que hacer provisión por si algo ocurre, estemos nosotros dejando a los que se quedan en este mundo tan hostil listos para no tener que sucumbir ni ser parte de un sistema inmoral porque necesitan dinero. Es una responsabilidad que tienes para con los tuyos por vivir en un convenio. Número 2. Ahora ella está en la situación de que va donde el profeta y el profeta le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Así que físicamente tú tienes que tener siempre algo para poder ofrecer. ¿Para qué? Para que tú recibas lo que tanto necesitas. Y ella le dice, solo tengo una vasija con aceite. Entonces ve y pide prestado a tus hermanos, ¿verdad? Los de convenio, para que tengas suficiente. Y aquí el Eterno nos pide humildad para pedir ayuda. Qué difícil se nos hace. Podemos pedir para todos, pero cuando es para nosotros, qué difícil se nos hace. Y levanto, miren, la banderita, porque qué fuerte se nos hace cuando somos nosotros los que estamos en necesidad. Dice, entra tú y tus hijos contigo, cierra la puerta, o sea, en privado, y echa el aceite en todos los recipientes, y según se llenen, ponlos de lado. Aquí, como dijo la pastora, te corresponde un acto de fe, un acto de confianza para hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, porque vaya, Él va a aparecer, no nos va a faltar nada. El hijo dijo, no hay más recipientes, se llenaron todos y dejó de fluir el aceite. Así que nuestra provisión tiene una vigencia para cumplir un propósito. Pero, ¿qué le dijo el profeta? Ahora ve, véndelos, paga tu deuda y vivan con lo que les ha quedado. Porque ¿sabes qué? En ocasiones el Eterno nos va a reducir y a limitar a unas posibilidades y ahí nosotros tenemos que mantenernos. Pero por el contrario, vivimos en una sociedad donde dice, aspira más, tú puedes, el poder está en ti, ten todo lo que quieres. Ajá, pero ¿eso es lo que realmente conviene a nuestra alma? ¿O sería por eso que estaban endeudados? Por querer arroparse más allá de donde la sabanita les daba. Entonces, como nunca sabemos cuándo puede haber un imprevisto, nosotros hoy tenemos que analizar nuestro corazón de frente a pedirle y clamar al Padre por una visitación para nuestras casas. Nosotros tenemos que analizar si nuestra esencia, si nosotros realmente nuestro corazón está conectado con el corazón de Abraham, con el corazón de Sara, para servir sin ningún interés, sabiendo nosotros que nada nos va a faltar dentro de este convenio, porque Él es perfecto. Porque el Eterno, cuando nos pide sacrificios físicos, como es la circuncisión, o como es el guardar el Shabbat, o como es muchísimos otros mandamientos que exigen de ti el pedir perdón, porque si hay una cláusula de pedir perdón y nos otorga el perdón y dice que es como una página nueva, Él no va a traer, como hacemos las mujeres, que trae el inventario de las veces anteriores cada vez que piden perdón. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A veces yo digo, yo quisiera que se me olvidara en algún momento, pero no, ahí está el chip del inventario. Y vuelve y hace, y de pronto un día te miras y dices, esto es lo que yo quisiera que lo hiciera conmigo. Si yo voy a acercarme a pedir perdón, yo quisiera que Elohim me dijera, pero sí, que en el 93, en el 95, en el 97, tú, ninguno de nosotros quisiera que el Eterno nos llevara inventario, porque
Moriríamos de horror si el Eterno saca delante de nosotros una hoja para decirnos cuántas veces hemos hecho lo contrario a lo que Él espera de nosotros. Sin embargo, de corazón, nosotros cuando queremos exhibir realmente el carácter de Abraham, más allá de estar pendiente a la necesidad del prójimo, estamos hablando de la pureza moral que nosotros exhibimos en nuestra vida diaria. ¿Cómo vivimos nosotros cuando nadie nos está viendo? Cuando estamos solitos, encerrados. ¿Realmente eso que hablamos es lo mismo que estamos viviendo? ¿O a dónde se está yendo nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca cuando estamos en la intimidad contaminando? Porque estamos saliéndonos de los parámetros del código moral que nos dieron cuando empezamos a pajarear, a dudar, a crear nosotros mismos, a buscar las cosas que el mundo ofrece en lugar de pararnos firmes y decir, en Él hay perfección. Porque si el Eterno se va a proveer Él mismo cuando nos pide que pongamos a nuestro Isaac, y esto es algo que si tú eres madre, piensas realmente si te pidieran poner a tu hijo ahí para un sacrificio. Es más, le van a poner una inyección o a mí me pasaba como enfermera que a veces tenía que amarrar primero a los papás para poder atender al niño o sacarle un diente porque no te dejaban, se pensaban que los estaban lastimando. Y nos ponemos como unas perras, ¿verdad? Que mordemos y somos capaces de matar. ¿Cuánto más sabrá nuestro Elohim cómo nos afectamos nosotros cuando nos pide una transformación de corazón, una transformación real? Y nos pone en situaciones para que pidamos ayuda, para que tengamos que estar unos con los otros, mire, haciendo esa candelita que se ve cuando estamos todos juntos, para que podamos mostrar nosotros que la verdadera moralidad del reino, cuando ya no somos capaces de hacer nada en contra del prójimo, porque hemos entendido que es completamente desagradable a Elohim cuando lo hacemos, cuando entendemos que debemos levantarnos, que mientras más fea fue la caída del prójimo, más rápido corro a cubrirlo, a levantarlo, a buscar su restauración, porque es lo que es agradable a Elohim. Y lejos de considerarnos justos, lejos de considerarnos que estamos bien porque guardamos los mandamientos, porque somos santos separados, sí, todo eso, real sacerdocio, nación escogida, linaje escogido, nación santa, sí, pero recuerda en qué parámetros de hospitalidad nos corresponde vivir. ¿Estás realmente tú dispuesta a abrir la casa para refugiar a alguien que tiene que huir por causa de ser oprimido? Estamos ante una situación a nivel mundial que nos pone a pensar. ¿Tenemos nosotros provisión guardada para si alguno de nuestros hermanos está en necesidad, poder suplirles 2 meses, 3 meses de sus gastos en lo que puede ubicarse? Porque aunque no todos estemos de acuerdo en el tema, y ustedes saben del tema que estoy hablando, va a venir la prueba a nuestra casa y va a tocar. Vamos a tener una visitación de nuestro Elohim para saber si realmente hemos entendido el mensaje. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no pensemos igual, nos toca hacer el bien de igual manera, con más prontitud, porque ahora sabemos, y ninguno de nosotras puede pararse delante de Elohim y decir, yo no sabía, y entonces me llevó todo este estudio, luego del Eliseo y la Sulamita, qué es lo que tú quieres, qué es lo que anhelas pedir al Señor. Llegué a Hebreos 13, y aquí fue que dije, dice, permanezcan en el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque haciendo esto, muchos sin saberlo, hospedaron mensajeros celestiales. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los torturados como estando también ustedes expuestos a lo mismo en vuestro cuerpo. Honroso sea todo el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará el Eterno. ¿Cuántas veces nosotras mujeres cuando nos vestimos no pensamos que quizás estamos mancillando el lecho matrimonial de nuestra hermana por causa de ser nosotros objeto de una mirada de su esposo? ¿Acaso estamos nosotros realmente conscientes de por qué realmente el pueblo del Eterno
se separa tanto y es tan exigente con la vestimenta, con el pudor, con la modestia, ¿realmente es porque son tontos o se quieren vestir fuera de moda? ¿O realmente están evitando toda ocasión de ser piedra de tropiezo? Que vuestro estilo de vida no esté dominado por la avaricia del dinero. Estén satisfechos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es por esto que podemos decir en plena confianza, Yahweh es mi ayudador, no temeré. ¿Qué podría hacerme el hombre? Acuérdense de los jueces, quienes les hablaron de la Torá de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su manera de vivir e imiten su fe obediente. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. No permitan que los lleven de un lado a otro por enseñanzas contradictorias y extrañas, porque mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia y no con imposiciones alimenticias legalistas, de lo cual no sacaron ningún provecho los que se aferraban a ella. ¿Nos está diciendo que vayamos a comer cerdo? No, nos está diciendo que te fijes más en que tengas el alma limpia y no el plato limpio de cerdo. Nos está diciendo que realmente prestemos atención, y el verso siguiente, cuando habla sobre el altar del cual los Kohanim no podían comer, y este capítulo, ustedes saben que Hebreos tiene demasiado del servicio en el templo, pero está hablando específicamente de que nosotros tenemos que someter nuestro carácter, nuestro corazón a un código moral superior a lo que este mundo en el que estamos viviendo nos permite. Por esto es el requerimiento de santidad y separación tan fuerte que el Eterno hace a los que llama, pero es para ti y para tu casa. Y tienes que saber primero tú vivirlo antes de que puedas comenzar a exigírselo al gobierno, al hermano, al vecino. Lisa, si quieres leer lo que escribiste, porque no puedo verlo desde donde estoy, pero léelo, por favor. Sí, de acuerdo a lo que estás diciendo, es un código moral estricto por separación y consagración a Elohim, porque Él es nuestro rey y estamos en convenio con Él. Eso es así. Y cierra diciendo el libro de Hebreos, dice, este es Pablo hablando, ¿verdad? Dice, y aún más les ruego que hagan esto para que más pronto se ha devuelto el servicio en el templo, ¿verdad? Levanten oración por nosotros. Y el Dios de la paz, que levantó de los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, les perfeccione en todo lo bueno para que hagan su voluntad, así como a nosotros, haciendo por medio de Yeshua HaMashiach lo que es agradable delante de él. Y les dice, por favor, no se enojen conmigo, los estoy exhortando, porque a ninguno nos gusta la corrección, esa es una realidad. Y mientras vamos cerrando en esta mañana esta reunión, le pedimos al Padre Eterno que, mire, esté fortaleciéndonos, esté mostrándonos, pero si realmente nosotros queremos recibir la visitación del ángel de Hashem en nuestra casa, como lo hizo Abraham, como lo vimos más adelante cuando cuidó a Lot en medio de la situación en Sodoma, como vimos que estuvo con la familia de Noé en el arca, como hemos visto por tantos y tantos hombres y mujeres, como hizo con Esther, cuando posicionada, amenazada, arrinconada, pudo prevalecer a favor del pueblo. Tú no sabes realmente para qué y por qué estás donde estás hasta que Elohim te visite y se te muestre y te lo revele. Y esa es mi oración en esta mañana, que realmente, más allá de ser pastores, evangelistas, ministros, mujeres de valor, nosotras realmente recibamos una revelación, vayerá del Eterno a nuestras vidas para mostrarnos qué estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí. ¿Para qué me posicionaste? ¿Para qué tengo estos recursos materiales? ¿Para qué tengo este don de hablar? ¿Para qué soy tan buena estudiando y desmenuzando? ¿Qué quieres de mí, Hashem? Y que podamos realmente en nuestro corazón levantar nuestra voz con un corazón limpio, contrito y humillado a Él, sabiendo que estamos muy lejos de ser perfectas,
pero que sí podemos ser santas y separadas. ¿Para qué estoy en esta situación de salud, Señor? ¿Por qué estoy aquí? No porque es para mi bien. ¿Qué necesita mi hermano que yo todavía no he hecho para disfrutar en mi vida de las promesas de cuidado, sanidad, restauración? ¿Qué me falta, Padre eterno? ¿Qué todavía escucho y no entiendo? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué quieres que circuncide de mi corazón? ¿Qué quieres que corte de una vez y para siempre de mi vida? Permíteme, Padre, exhibir el carácter de Abraham, la hospitalidad, el código moral y de ética de tu convenio, sabiendo que, como dice el salmista, mi alma sabe los beneficios que obtiene cuando se mantiene dentro de tu convenio. Que te alabe mi boca, que respire mi vida, que suspire mi corazón anhelándote como la sierva hace con las corrientes de agua, Padre, para que podamos disfrutar de este tiempo, de esta jornada de vida, los años que nos regale, muchos o pocos, que sean de agrado a ti y sean de bendición para las naciones de la tierra, cumpliéndose la promesa que diste a nuestro padre Abraham. Y en el mérito de Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Shabbat Shalom, amadas. Shabbat Shalom a todas. Shabbat Shalom a todas.